Con su pata destrozada y un relincho de furia, Tormenta derribó la puerta de su jaula al escuchar los gritos desgarradores de Lucía desde la mansión. El caballo sentenciado a muerte por su millonario dueño se convertía, en ese instante sangriento, en la única esperanza de la niña contra un padre cuya violencia había traspasado todas las fronteras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo con sus colores pálidos cuando los cascos de Tormenta resonaron contra el frío suelo de mármol de su lujosa caballeriza. A diferencia de otros días, la inquietud del majestuoso caballo árabe no era por impaciencia o energía contenida. Era miedo. Un miedo profundo que se reflejaba en sus ojos oscuros mientras sus orejas se movían nerviosamente, captando los sonidos que llegaban desde la gran mansión situada a unos cientos de metros. Los gritos volvían a escucharse. Eran los mismos que llevaban semanas perturbando la paz de la hacienda Los Altos, propiedad del empresario Guillermo Mendoza, uno de los hombres más adinerados y temidos de la región. Su fortuna, amasada en negocios que muchos preferían no cuestionar, le había permitido construir un imperio que incluía propiedades en 3 países, una colección de automóviles de lujo y, por supuesto, una impresionante colección de caballos de pura raza. Tormenta había sido la joya de esa colección hasta hace 3 semanas, cuando durante una competición de salto ecuestre, su pata trasera derecha se dobló de manera antinatural al caer de un obstáculo demasiado alto. El diagnóstico veterinario fue claro: una lesión grave que requeriría meses de recuperación y que probablemente dejaría al caballo con una cojera permanente. Un caballo cojo no me sirve para nada, había sentenciado Mendoza aquella tarde, mientras observaba a Tormenta desde fuera de la caballeriza, con la misma mirada fría con la que evaluaba todos sus bienes. Prepárenlo para el sacrificio mañana. Pero algo había impedido que esa orden se cumpliera de inmediato. La hija de Mendoza, Lucía, una niña de 12 años con ojos tan oscuros como los de Tormenta y una bondad que contrastaba dramáticamente con la crueldad de su padre, había escuchado la sentencia. «No puedes hacer eso, papá», había gritado, interponiéndose entre su padre y la puerta de la caballeriza. «Tormenta solo está herido, puede recuperarse». El veterinario dijo que con tiempo y cuidados. La bofetada resonó en el silencio de la tarde, haciendo que incluso los trabajadores que se encontraban cerca bajaran la mirada, fingiendo no haber visto nada. No era la primera vez que Mendoza levantaba la mano contra su hija. Desde la muerte de su esposa, 3 años atrás, su comportamiento se había vuelto cada vez más violento, especialmente cuando bebía. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer», le había espetado, sujetándola del brazo con fuerza. «Este caballo me costó una fortuna y ahora es un pedazo de carne inútil. Como todo en esta casa, me pertenece y decido cuándo deja de servirme». Lucía había logrado soltarse y con lágrimas en los ojos había corrido hacia la mansión. Pero esa misma noche, cuando todos dormían, había regresado a las caballerizas con un pequeño botiquín y algunos analgésicos que había logrado conseguir en la cocina. «No voy a permitir que te haga daño», le había susurrado a Tormenta mientras limpiaba cuidadosamente su herida. «Encontraré la forma de salvarte, te lo prometo». Durante las 3 semanas siguientes, Lucía había cuidado secretamente de Tormenta, aprovechando los momentos en que su padre estaba ausente o demasiado ocupado con sus negocios. Le llevaba comida extra, le aplicaba compresas en la pata lesionada y, sobre todo, le hablaba con una ternura que el animal nunca había recibido de Mendoza. Pero la noche anterior, todo había cambiado. Mendoza había regresado tarde,
visiblemente alterado por algún negocio que no había salido como esperaba. Las botellas de whisky se habían vaciado una tras otra, y su ira había ido creciendo hasta que, finalmente, había encontrado en Lucía el blanco perfecto para descargarla. Los gritos habían durado horas. Tormenta los había escuchado todos, su nerviosismo aumentando con cada sollozo de la niña que llegaba hasta sus sensibles oídos. Y ahora, en la quietud del amanecer, algo en su instinto le decía que debía actuar. Con un esfuerzo doloroso, Tormenta se incorporó sobre sus 4 patas. La derecha trasera aún le dolía terriblemente, pero ya podía apoyarla lo suficiente para caminar. 3 semanas de cuidados constantes habían comenzado a dar resultado. Miró la puerta de su compartimiento, que Lucía había dejado mal cerrada la noche anterior, quizás por la prisa o el cansancio. Un empujón con su cabeza fue suficiente para abrirla. El sonido metálico resonó en la caballeriza vacía, pero nadie acudió a investigar. Los empleados, acostumbrados a los arrebatos de Mendoza, sabían que era mejor mantenerse alejados de la casa principal después de una de sus noches de ira. Tormenta avanzó cojeando por el pasillo central de la caballeriza. Cada paso era un recordatorio punzante de su lesión, pero algo más fuerte que el dolor lo impulsaba a seguir adelante. Llegó hasta la puerta principal y con la misma determinación empujó la tranca que la mantenía cerrada. La madera crujió, resistió un momento y finalmente cedió. El aire fresco de la mañana lo recibió cuando salió al exterior. La mansión se alzaba imponente a unos 200 metros, con sus ventanales reflejando la luz tenue del amanecer. Tormenta nunca había estado tan cerca de la casa principal sin un jinete que lo guiara, pero ahora avanzaba hacia ella como si conociera exactamente a dónde debía ir. Mientras se acercaba, los gritos volvieron a escucharse. La voz de Mendoza, distorsionada por el alcohol y la ira, amenazaba con un castigo que haría que Lucía nunca volviera a desobedecerlo. Tormenta aceleró su paso, ignorando el dolor pulsante en su pata. Cuando llegó a la terraza trasera, vio que la puerta de cristal que daba al salón principal estaba entreabierta. Dentro, Mendoza sujetaba a Lucía por el cabello, arrastrándola hacia las escaleras mientras la niña, con el rostro marcado por lágrimas y un hilo de sangre en la comisura de los labios, intentaba zafarse sin éxito. «Te he dicho 1000 veces que no te acerques a ese maldito caballo», gritaba Mendoza. «Pero claro, eres igual de desobediente que tu madre. Quizás necesites el mismo tipo de lección que ella». Algo en esas palabras, o quizás en el terror reflejado en los ojos de Lucía, fue la chispa final que Tormenta necesitaba. Con un relincho potente que sobresaltó a ambos, el caballo irrumpió en el salón, derribando una mesa y varios adornos caros a su paso. Mendoza soltó a Lucía por la sorpresa, sus ojos inyectados en sangre abriéndose con incredulidad al ver al animal que creía casi inválido en medio de su sala. «¡Tormenta!», gritó Lucía, una mezcla de alivio y miedo en su voz. Mendoza, recuperándose de la sorpresa inicial, dio un paso amenazante hacia el caballo. «¡Maldito animal! Debí haberte sacrificado cuando tuve la oportunidad». Pero Tormenta no retrocedió. Con los ojos fijos en el hombre que había causado tanto sufrimiento, avanzó cojeando pero decidido. Mendoza, al ver la determinación en la mirada del animal, sintió por primera vez un escalofrío de temor. Buscó algo con que defenderse y encontró un atizador junto a la chimenea. «Papá, no», gritó Lucía, pero Mendoza ya había levantado el objeto metálico, dispuesto a golpear a Tormenta. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Tormenta, con una agilidad sorprendente para un animal herido, se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con furia. Sus cascos delanteros se agitaron en el aire, obligando a Mendoza a retroceder.
En su intento por esquivar al caballo, tropezó con la alfombra y cayó pesadamente contra la mesa de cristal, que se hizo añicos bajo su peso. Aprovechando la confusión, Tormenta se acercó a Lucía y con un movimiento suave que contrastaba con su furia anterior, la empujó gentilmente con su hocico, como instándola a subir a su lomo. La niña entendió el mensaje de inmediato. Con una agilidad nacida de años de práctica ecuestre, se montó sobre Tormenta, aferrándose a su crin. «Vamos, Tormenta», susurró, y el caballo, como si hubiera estado esperando esa orden, dio media vuelta y salió del salón tan rápido como su pata herida le permitía. Mendoza, aturdido por la caída y con un corte en la frente que sangraba profusamente, solo alcanzó a gritar amenazas que se perdieron en el aire, mientras Tormenta y Lucía se alejaban galopando por los jardines de la hacienda, hacia la libertad que ambos anhelaban desesperadamente. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, mientras Tormenta galopaba por los extensos terrenos de la hacienda a los altos. Cada paso era un esfuerzo monumental para su pata lesionada, pero el instinto de protección hacia Lucía parecía superar cualquier dolor. La niña, aferrada a la crin del caballo, sentía una mezcla de terror y esperanza que le oprimía el pecho. Nunca había desobedecido a su padre de manera tan directa y sabía que las consecuencias serían terribles si los atrapaban. «Tenemos que llegar al bosque», susurró Lucía, inclinándose sobre el cuello de Tormenta. «Allí será más difícil que nos encuentren». Como si entendiera cada palabra, Tormenta cambió ligeramente su dirección, dirigiéndose hacia la línea de árboles que marcaba el límite de la propiedad. A sus espaldas, la mansión se hacía cada vez más pequeña, pero Lucía no se atrevía a mirar atrás. Temía ver a su padre persiguiéndolos, o peor aún, a los hombres que trabajaban para él, conocidos por su brutalidad y eficiencia. A medida que se adentraban entre los primeros árboles, Tormenta redujo su velocidad, consciente de que el terreno se volvía más irregular y peligroso para su condición. Lucía aprovechó para ajustar su posición, intentando distribuir su peso de manera que no sobrecargara la pata herida del animal. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró, acariciando el cuello sudoroso de Tormenta. «Solo un poco más, te lo prometo». En ese momento, el sonido de motores rompió el silencio matutino. Lucía sintió que su corazón se detenía por un instante. Sabía lo que significaba. Su padre había dado la alarma y había enviado a sus hombres tras ellos. La hacienda contaba con varios vehículos todoterreno que podían atravesar fácilmente el bosque, incluso por caminos donde un caballo no podría pasar. «Tenemos que ir más rápido», exclamó Lucía, el miedo haciendo que su voz se quebrara. Tormenta, captando la urgencia, aceleró su paso, adentrándose más profundamente en el bosque. El caballo parecía conocer instintivamente qué caminos tomar, evitando las zonas más densas donde sus movimientos se verían obstaculizados. Los sonidos de los motores se hacían cada vez más cercanos. Lucía podía distinguir ahora las voces de los hombres que los perseguían, llamándose entre sí, coordinando la búsqueda. Una de ellas la reconoció de inmediato: Ernesto, el jefe de seguridad de su padre, un hombre cuya lealtad hacia Mendoza solo era superada por su crueldad. «Están cerca del arroyo», gritó alguien. «Rodéenlos por el este». Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. ¿Cómo podían saber exactamente dónde estaban? Entonces recordó los drones. Su padre había adquirido recientemente varios drones con cámaras térmicas para vigilar la propiedad. Con ese nivel de tecnología, encontrarlos sería cuestión de minutos. «Tormenta, tenemos que escondernos», susurró desesperada. «No podemos seguir corriendo». Como si entendiera el dilema, Tormenta cambió bruscamente de dirección, dirigiéndose hacia un área donde los árboles crecían más juntos
y la vegetación era más densa. Lucía tuvo que agacharse para evitar que las ramas bajas la golpearan. El caballo avanzaba ahora con extrema cautela, colocando cada casco con precisión para evitar hacer ruido. Llegaron a un pequeño claro donde un árbol enorme y caído creaba una especie de refugio natural. La base del tronco, ahora cubierta de musgo y rodeada de vegetación, formaba una pequeña cueva natural. Tormenta se detuvo y con un suave relincho se arrodilló lentamente, permitiendo que Lucía desmontara con facilidad. La niña comprendió la intención del animal y, sin perder tiempo, se deslizó dentro del hueco formado por las raíces expuestas y el tronco. El espacio era estrecho pero suficiente para ambos si Tormenta se recostaba junto a ella. Con cuidado, ayudó al caballo a posicionarse de manera que su pata herida no sufriera presión, mientras acomodaba algunas ramas y hojas para ocultar mejor su escondite. Los sonidos de la persecución se acercaban y alejaban intermitentemente. En varias ocasiones, Lucía contuvo la respiración al escuchar pasos o voces a pocos metros de donde se encontraban. Tormenta, mostrando una serenidad sorprendente, permanecía inmóvil, su respiración controlada como si entendiera la gravedad de la situación. «No nos encontrarán aquí», susurró Lucía, más para tranquilizarse a sí misma que por convicción. Abrazó el cuello de Tormenta, sintiendo el calor del animal y el latido constante de su corazón. «Te prometo que no dejaré que te hagan daño». Las horas pasaron con una lentitud agonizante. El sol ascendió en el cielo y comenzó su descenso, filtrándose a través de las hojas en rayos dorados que apenas iluminaban su escondite. Lucía intentaba mantenerse despierta, pero el cansancio y la tensión acumulada comenzaron a pasarle factura. Sus párpados se volvían más pesados con cada minuto que pasaba. Fue Tormenta quien la despertó horas más tarde. Un suave empujón con su hocico la sacó del sueño intranquilo en el que había caído. Lucía parpadeó, desorientada por un momento, hasta que los recuerdos de la huida volvieron a ella con claridad. El bosque estaba ahora sumido en la penumbra del atardecer, y los sonidos de la persecución habían cesado. «¿Crees que se han ido?», preguntó en voz baja, acariciando la frente de Tormenta. El caballo movió las orejas, atento a cualquier sonido, pero su actitud era más relajada que antes. Con cuidado, Lucía se asomó fuera de su escondite. El bosque parecía tranquilo, sin señales de los hombres de su padre. Sin embargo, sabía que no podían quedarse allí. La noche se acercaba, y con ella vendría el frío. Además, tanto ella como Tormenta necesitaban agua y comida. «Tenemos que seguir moviéndonos», decidió Lucía, saliendo completamente de su refugio. «Pero no podemos volver a casa». La palabra casa le provocó una punzada de dolor. A pesar de todo, la hacienda era el único hogar que había conocido. Allí estaban sus recuerdos de su madre, las pocas cosas que conservaba de ella. Pero también estaba su padre, con su ira incontrolable y sus manos violentas. Tormenta se incorporó con cierta dificultad, pero una vez de pie, parecía más firme que durante la huida inicial. Lucía examinó su pata herida con preocupación. No parecía haber empeorado, pero el esfuerzo del día seguramente había sido considerable. «Necesitamos encontrar ayuda», murmuró Lucía mientras ayudaba al caballo a salir del escondite. «Alguien que pueda cuidar de tu pata y que nos dé refugio». En ese momento recordó a doña Carmen, una anciana que vivía en una pequeña cabaña al otro lado del bosque. Años atrás, cuando su madre aún vivía, solían visitarla. Doña Carmen era conocida en la región por su conocimiento de hierbas medicinales y por su bondad. Siempre había tratado a Lucía con afecto, y en más de una ocasión había expresado su preocupación por los cambios que veía en la niña tras la muerte de su madre. «Iremos con doña Carmen»,
decidió Lucía, montando nuevamente a Tormenta con cuidado. Ella sabrá qué hacer. Con renovada determinación, Lucía guió a Tormenta a través del bosque, ahora más oscuro a medida que el sol desaparecía por completo. La niña intentaba orientarse por las estrellas que comenzaban a aparecer, recordando las lecciones que su madre le había dado sobre cómo encontrar el norte. El camino era difícil. Varias veces tuvieron que detenerse para que Tormenta descansara, y en más de una ocasión, Lucía temió haberse perdido por completo, pero el caballo parecía tener un sentido de la dirección más agudo que el suyo, y continuaba avanzando con una determinación tranquila. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron una pequeña luz entre los árboles. A medida que se acercaban, la silueta de una modesta cabaña de madera comenzó a dibujarse en la oscuridad. Un hilo de humo salía de la chimenea y la luz cálida de las ventanas prometía un refugio contra la noche fría. «Llegamos, Tormenta», susurró Lucía, una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. «Espero que doña Carmen nos recuerde». Desmontó con cuidado y, tomando las riendas improvisadas que había hecho con un trozo de su propia camisa, guió a Tormenta hacia la puerta de la cabaña. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió, revelando la figura encorvada pero digna de una mujer anciana, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, sorprendentemente agudos para su edad, se abrieron con asombro al reconocer a la pequeña figura que tenía delante. «Lucía», preguntó, su voz un susurro incrédulo, «¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y con ese caballo herido?» «Pasa, niña, pasa rápido», susurró doña Carmen, mirando nerviosamente hacia el bosque oscuro que rodeaba su cabaña. «No es seguro estar afuera a estas horas». Lucía titubeó, señalando a Tormenta con preocupación. «No puedo dejarlo solo, doña Carmen. Está herido y me ha salvado. Si mi padre lo encuentra...» La anciana observó al caballo con ojos conocedores, detectando de inmediato la irregularidad en su postura y la hinchazón en su pata trasera. Sin decir palabra, se acercó a Tormenta con una confianza que sorprendió a Lucía. El caballo, normalmente cauteloso con los extraños, permaneció tranquilo mientras la mujer examinaba su lesión. «Tengo un cobertizo detrás de la casa», dijo finalmente doña Carmen. «No es mucho, pero tiene techo y estará protegido. Sígueme». Con movimientos ágiles que desmentían su edad, la anciana los guió hacia un modesto cobertizo de madera situado a unos metros de la cabaña principal. El interior olía a heno fresco y hierbas secas. Una pequeña lámpara de aceite colgaba de un gancho, proporcionando una luz tenue pero suficiente. «Era de mi burro Canelo», explicó la mujer mientras extendía más paja en el suelo para crear una cama confortable. «Murió hace 2 inviernos. Desde entonces, solo lo uso para guardar leña y hierbas, pero aún recuerda lo que es cuidar de un animal». Lucía ayudó a Tormenta a entrar y lo acomodó en el lecho improvisado. El caballo se recostó con un suave relincho de alivio, extendiendo su pata herida con cuidado. «Espera aquí», indicó doña Carmen dirigiéndose a la puerta. «Traeré agua y algo para esa herida». Cuando la anciana se alejó, Lucía se sentó junto a Tormenta, acariciando su cuello con ternura. Las emociones del día la golpearon de repente. El miedo, la adrenalina de la huida, el agotamiento físico y emocional. Antes de que pudiera contenerse, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, silenciosas al principio, luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Tormenta, percibiendo su angustia, levantó la cabeza y la empujó suavemente con su hocico, como si intentara consolarla. Lucía abrazó el cuello del caballo, encontrando consuelo en su calor y en su presencia estable. «No sé qué vamos a hacer ahora»,
confesó entre sollozos, pero no dejaré que te haga daño, lo prometo. Doña Carmen regresó poco después con un cubo de agua fresca, varios trapos limpios y una cesta llena de hierbas y ungüentos. Al ver a la niña llorando, dejó sus cosas en el suelo y se acercó a ella, arrodillándose con dificultad a su lado. «Lucía, mi niña», dijo con voz suave, colocando una mano arrugada pero firme sobre su hombro. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué has huido de casa?» Entre lágrimas, Lucía le contó todo: los constantes abusos de su padre, cómo había empeorado desde la muerte de su madre, la decisión de sacrificar a Tormenta por su lesión y finalmente cómo el caballo había irrumpido en la casa esa mañana para salvarla de una golpiza particularmente brutal. A medida que Lucía hablaba, el rostro de doña Carmen se ensombrecía. La anciana escuchaba sin interrumpir, sus manos ocupadas limpiando y tratando la pata herida de Tormenta con una mezcla de hierbas machacadas y un ungüento de olor fuerte. «Siempre supe que ese hombre no era bueno», murmuró finalmente la anciana, más para sí misma que para Lucía. «Tu madre debió escucharme cuando aún había tiempo». Lucía la miró con sorpresa. «¿Usted conocía a mi madre antes de que se casara con mi padre?» Doña Carmen asintió lentamente, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Isabel y yo éramos como familia. Su madre, tu abuela, fue mi mejor amiga desde que éramos niñas. Cuando ella murió, prometí cuidar de Isabel como si fuera mi propia hija». La anciana suspiró profundamente antes de continuar. «Isabel era hermosa, inteligente y tenía un corazón tan grande como el cielo, pero también era ingenua. Cuando Guillermo Mendoza apareció con sus coches lujosos y sus promesas de una vida mejor, quedó deslumbrada. Intenté advertirle», continuó, vendando ahora la pata de Tormenta con movimientos precisos. «Le dije que veía oscuridad en los ojos de ese hombre, que su sonrisa no llegaba nunca a su mirada, pero ella estaba enamorada, o al menos eso creía». Lucía escuchaba con atención, bebiendo cada palabra sobre la madre que había perdido demasiado pronto. A pesar de tener solo 9 años cuando Isabel murió, recordaba su risa cristalina y la forma en que su presencia iluminaba incluso los rincones más sombríos de la mansión. Después de la boda, Mendoza la alejó de todos, continuó doña Carmen. Poco a poco fue cortando sus amistades, sus vínculos con el pueblo. Al principio, Isabel venía a visitarme a escondidas, a veces te traía con ella, pero con el tiempo, incluso esas visitas se volvieron imposibles. La anciana terminó de atender a Tormenta y se sentó en un pequeño banco de madera, sus rodillas crujiendo en protesta. La última vez que la vi fue una semana antes de su muerte. Vino sola, en medio de la noche, con moretones que intentaba ocultar bajo capas de maquillaje. Lucía sintió que su corazón se encogía. Mi padre la golpeaba. Doña Carmen asintió con tristeza. Me dijo que estaba planeando dejarlo, que temía por tu seguridad y la suya. Iba a llevarte lejos, donde él no pudiera encontrarlas jamás. Pero entonces ocurrió el accidente, interrumpió doña Carmen dibujando comillas invisibles en el aire. Un accidente que nadie vio, en una carretera donde tu madre nunca conducía. Un accidente que ocurrió precisamente cuando ella planeaba escapar. El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que parecía tener peso propio. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Siempre había creído la versión oficial, que su madre había perdido el control del coche en una curva cerrada, cayendo por un barranco. Nunca se había cuestionado por qué su padre había insistido en un funeral de ataúd cerrado, ni por qué había prohibido hablar de Isabel después de su muerte. «¿Está diciendo que mi padre...?» Lucía no pudo terminar la frase, el horror de la implicación atascando las palabras en su garganta.
Doña Carmen tomó las manos de la niña entre las suyas. No tengo pruebas, mi niña, solo las sospechas de una vieja y la coincidencia que siempre me ha parecido demasiado conveniente. Pero lo que sí sé es que no puedo permitir que la historia se repita contigo. En ese momento, Tormenta relinchó suavemente, como subrayando las palabras de la anciana. Lucía miró al caballo, luego a doña Carmen, y sintió que algo se fortalecía en su interior. No era solo miedo ahora, era determinación. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó, su voz más firme de lo que había estado en todo el día. «Por esta noche descansar», respondió doña Carmen poniéndose de pie. «Tormenta necesita recuperarse, y tú también. Mañana pensaremos en un plan». La anciana recogió sus implementos y se dirigió hacia la puerta del cobertizo. «Ven a la casa, te prepararé algo de comer y un lugar para dormir». Lucía miró a Tormenta con preocupación. «Prefiero quedarme aquí con él. No quiero dejarlo solo». Doña Carmen la observó por un momento, luego asintió comprensivamente. «Te traeré comida y mantas entonces, pero cierra bien la puerta y no enciendas más luces. Tu padre tiene ojos en todas partes y no tardarán en expandir la búsqueda hasta aquí». Cuando la anciana se marchó, Lucía se acomodó junto a Tormenta, apoyando su espalda contra el costado del animal. A pesar del miedo y la incertidumbre, sintió una extraña paz en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en su lucha. «Vamos a estar bien», susurró, tanto para Tormenta como para sí misma. «Encontraremos la manera». Afuera, la noche se había vuelto más oscura y fría. En algún lugar del bosque, los hombres de Mendoza continuaban su búsqueda implacable. Pero en el pequeño cobertizo, iluminado solo por la tenue luz de la lámpara de aceite, Lucía había encontrado un refugio temporal y, lo que era más importante, una aliada en su lucha por la libertad. La mansión de Guillermo Mendoza, normalmente silenciosa y ordenada, se había convertido en un hervidero de actividad. Decenas de hombres entraban y salían recibiendo órdenes, desplegando mapas sobre las mesas y comunicándose por radio con los equipos de búsqueda que peinaban el bosque. En medio de todo este caos, Mendoza permanecía extrañamente sereno, sentado en su sillón de cuero con un vaso de whisky en la mano y una venda improvisada cubriendo el corte en su frente. «Señor, hemos cubierto el sector norte y el este del bosque», informó Ernesto, el jefe de seguridad. «Ni rastro de la niña o del caballo. Con la oscuridad, hemos tenido que suspender la búsqueda con drones, pero los equipos terrestres continúan». Mendoza dio un sorbo a su bebida, sus ojos fríos fijos en algún punto invisible frente a él. «¿Has contactado con la policía local?» «Sí, señor. Les hemos dicho exactamente lo que usted ordenó, que su hija, en un arrebato infantil, robó uno de sus valiosos caballos y escapó, que tememos por su seguridad, especialmente con un animal herido que podría reaccionar impredeciblemente». Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Mendoza. «Perfecto. ¿Y han extendido la búsqueda hacia el pueblo?» «Estamos en ello, señor. Tenemos hombres vigilando la estación de autobuses, la plaza principal y las salidas del pueblo. Si intentan salir de la región, los interceptaremos». Mendoza asintió, satisfecho. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando los vehículos y luces que se movían por su propiedad como hormigas laboriosas. «Lucía cree que puede desafiarme, igual que su madre», dijo, más para sí mismo que para Ernesto. «Necesita entender que nadie escapa de mí. Nadie». Se volvió hacia su jefe de seguridad, su expresión ahora endurecida. «Amplía la búsqueda. Quiero que revisen cada cabaña, cada granero, cada rincón donde puedan estar escondidos. Ofrece una recompensa a los locales si es necesario». Y Ernesto hizo una pausa,
su voz bajando a un tono peligrosamente suave. Cuando la encuentres, tráela directamente a mí. En cuanto al caballo, asegúrate de que no vuelva con vida. Ernesto, acostumbrado a la crueldad de su jefe, simplemente asintió y salió de la habitación. Mendoza volvió a su sillón, sirvió otro whisky y contempló el líquido ámbar a la luz de la lámpara. Esta vez, su hija había cruzado un límite, y como con todos los que se atrevían a desafiarlo, se aseguraría de que la lección fuera inolvidable. Mientras tanto, en la pequeña cabaña de doña Carmen, Lucía despertaba sobresaltada de un sueño intranquilo. Por un momento, desorientada, no reconoció el lugar donde se encontraba. Luego, al sentir el calor de Tormenta a su lado y ver la luz tenue que se filtraba por las rendijas del cobertizo, los recuerdos del día anterior volvieron a ella con claridad. Se incorporó lentamente, estirando sus músculos doloridos. Había dormido acurrucada contra Tormenta, envuelta en las mantas que doña Carmen le había traído junto con una cena sencilla, pero reconfortante. A pesar del agotamiento, su sueño había estado plagado de pesadillas donde su padre la perseguía a través de un bosque interminable. «Buenos días», la saludó doña Carmen, entrando al cobertizo con una bandeja de comida. «Pensé que tendrías hambre». Lucía asintió agradecida, aceptando el tazón de avena caliente y el vaso de leche que la anciana le ofrecía. Mientras comía, observó cómo doña Carmen examinaba la pata de Tormenta con movimientos expertos. «La hinchazón ha disminuido un poco», comentó la anciana, aplicando más de su ungüento en la zona afectada. «Este caballo es fuerte. Con los cuidados adecuados podría recuperarse completamente». «¿De verdad?», preguntó Lucía, una chispa de esperanza iluminando su rostro cansado. «El tendón no está roto, solo severamente inflamado», explicó doña Carmen. «Lo que necesita es tiempo y reposo, pero eso es precisamente lo que no tenemos». La realidad de su situación volvió a pesar sobre Lucía. «¿Cree que mi padre vendrá a buscarme aquí?». Doña Carmen se sentó en el banco con un suspiro. «Guillermo Mendoza no es de los que dejan cabos sueltos, niña. Ya ha pasado la noche, y a estas horas habrá ampliado la búsqueda más allá de su propiedad. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien recuerde que yo tenía relación con tu madre y vengan a investigar. Entonces tenemos que irnos», concluyó Lucía, dejando el tazón a medio terminar. «¿Pero a dónde? Y Tormenta no puede caminar mucho con su pata así». Doña Carmen guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando opciones invisibles. Finalmente pareció tomar una decisión. «Tengo una sobrina en San Cristóbal, a unos 200 kilómetros de aquí. Vive en una pequeña granja, alejada del pueblo. Podría ser un lugar seguro, al menos temporalmente». «Pero ¿cómo llegaremos hasta allí? No podemos tomar un autobús con Tormenta, y él no puede caminar tanto». «No, pero conozco a alguien que podría ayudarnos», respondió la anciana. «Miguel, el hijo de mi vecino, tiene un camión para transportar ganado. Es un buen muchacho, de confianza. Si le explico la situación, nos ayudará». Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Y si mi padre lo descubre? Podría lastimarlo, o a usted». Doña Carmen tomó la mano de Lucía entre las suyas. «Hay momentos en la vida, mi niña, en que debemos arriesgarnos por lo que es correcto. Tu madre no tuvo la oportunidad de escapar, pero tú sí, y no estás sola». En ese momento, el sonido de un motor acercándose hizo que ambas se tensaran. Doña Carmen se levantó rápidamente y se asomó por una pequeña rendija en la pared del cobertizo. «Es Pablo, el cartero», anunció con alivio. «Viene todos los jueves a traerme mi pensión». Sin embargo, su alivio duró poco. Detrás de la motocicleta del cartero, a unos 100 metros por el camino, se podía distinguir una nube de polvo levantada por varios vehículos que se acercaban.
Son ellos, susurró doña Carmen, su rostro palideciendo. Los hombres de tu padre. El pánico comenzó a crecer en el pecho de Lucía. ¿Qué hacemos? La anciana reaccionó con una rapidez sorprendente para su edad. Quédate aquí y mantén a Tormenta tranquilo. No hagas ningún ruido, pase lo que pase. Antes de que Lucía pudiera protestar, doña Carmen salió del cobertizo, asegurándose de cerrar bien la puerta tras ella. Desde su escondite, Lucía podía escuchar cómo la anciana saludaba alegremente al cartero, como si fuera un día normal. Buenos días, Pablo. Justo a tiempo, como siempre. Buenos días, doña Carmen. Aquí tiene su pensión y también le traigo una carta de su sobrina. Gracias, hijo. ¿Te gustaría pasar a tomar un café? Acabo de preparar uno. La normalidad de la conversación contrastaba dramáticamente con el terror que Lucía sentía. A través de las rendijas, vio cómo 3 camionetas negras se detenían frente a la cabaña. De ellas descendieron varios hombres, entre ellos Ernesto, quien se acercó directamente a doña Carmen y el cartero. Buenos días, saludó con una falsa cordialidad. Estamos buscando a una niña de unos 12 años, hija del señor Mendoza. Escapó ayer con uno de sus caballos de raza. Estamos preocupados por su seguridad. Doña Carmen adoptó una expresión de sorpresa perfectamente creíble. ¿La hija de Guillermo Mendoza? No la he visto por aquí. ¿No debería estar en la escuela a estas horas? Ernesto la miró con sospecha. Sabemos que usted conocía a la madre de la niña, que eran cercanas. Conocía a Isabel, sí, respondió doña Carmen sin inmutarse. Una mujer maravillosa. Su muerte fue una tragedia. La mención de Isabel pareció incomodar a Ernesto. Necesitamos revisar su propiedad, dijo cambiando de tema. Es un procedimiento estándar. Estamos revisando todas las casas de la zona. Por supuesto, accedió doña Carmen dando un paso a un lado. Mi casa es pequeña. No les tomará mucho tiempo. Pablo, ¿podrías acompañarme al huerto mientras estos caballeros hacen su trabajo? Necesito que me ayudes a cargar unos sacos de papas. El cartero, claramente confundido pero sin atreverse a contradecir a la anciana, asintió y la siguió hacia la parte trasera de la cabaña, en dirección opuesta al cobertizo donde se escondían Lucía y Tormenta. Desde su escondite, Lucía contenía la respiración mientras veía a los hombres entrar en la cabaña principal. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. A su lado, Tormenta parecía sentir su miedo. El caballo se mantenía absolutamente inmóvil, como si entendiera la gravedad de la situación. Los minutos se arrastraban como horas, mientras Lucía permanecía inmóvil en el cobertizo, abrazada al cuello de Tormenta. A través de las rendijas, podía ver a los hombres de su padre entrando y saliendo de la cabaña principal, revisando cada rincón con meticulosa precisión. Ernesto permanecía en el exterior, dando órdenes y escudriñando los alrededores con mirada penetrante. No hay señales de la niña ni del caballo en la casa, informó uno de los hombres al salir. Ernesto asintió, su expresión inescrutable. Revisen el terreno. Quiero que examinen cada metro de esta propiedad. El corazón de Lucía dio un vuelco cuando vio a 2 hombres dirigirse hacia donde doña Carmen y el cartero se encontraban, cerca del huerto. La anciana, notando la aproximación, comenzó a hablar más alto, como si quisiera asegurarse de que Lucía pudiera escucharla. Pablo, qué bueno que me recuerdas lo de Miguel. Sí. Hoy tenía que pasar a recoger esas hierbas medicinales para su madre. Ya debe estar por llegar. El cartero, confundido, comenzó a decir algo, pero doña Carmen continuó hablando, casi atropelladamente. De hecho, quizás ya esté llegando. ¿No escuchas un motor? Debe ser su camión. Lucía comprendió el mensaje oculto en las palabras de doña Carmen. La anciana estaba tratando de ganar tiempo, de distraer a los hombres.
¿Pero realmente vendría Miguel? ¿Era parte de un plan o solo una invención desesperada? Su pregunta fue respondida casi de inmediato. A lo lejos, se escuchó el inconfundible sonido de un motor diésel acercándose por el camino. Todos los presentes, incluido Ernesto, dirigieron su mirada hacia la entrada de la propiedad. Un camión destartalado de color verde oscuro apareció, levantando polvo a su paso. Se detuvo junto a las camionetas negras y de él bajó un joven de unos 20 años, alto y fornido, con una gorra de béisbol y una expresión de sorpresa al ver tantos vehículos y hombres desconocidos. «Buenos días», saludó con cautela mirando alrededor. «Busco a doña Carmen». Ernesto se acercó a él con paso decidido. «¿Quién eres tú?» «Miguel López, señor. Vengo a recoger unas hierbas medicinales para mi madre. Doña Carmen las prepara para su artritis». Ernesto lo estudió por un momento, como si intentara detectar alguna mentira en sus palabras. «¿Conoces a la hija del señor Mendoza? ¿La has visto por aquí?» Miguel frunció el ceño, aparentemente confundido. «¿La hija de don Guillermo? No, señor, no la he visto. ¿Ha ocurrido algo?» Antes de que Ernesto pudiera responder, uno de sus hombres se acercó corriendo desde la parte trasera de la propiedad. «Señor, encontramos huellas de caballo cerca del arroyo, parecen recientes». La noticia captó la atención de todos. Ernesto, olvidándose momentáneamente de Miguel, se volvió hacia su subordinado. «¿Hacia dónde se dirigen?» «Hacia el sur, señor. Parece que cruzaron el arroyo y continuaron por el sendero que lleva al pueblo viejo». Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Ernesto. «Bien, preparen los vehículos. Si se dirigen al pueblo viejo, los atraparemos antes de que puedan esconderse». Mientras los hombres se movilizaban rápidamente hacia las camionetas, doña Carmen se acercó a Ernesto con expresión preocupada. «¿Van a atrapar a la niña? Espero que no le hagan daño. Las criaturas hacen tonterías a veces, pero no merecen sufrir por ello». Ernesto la miró con desdén. «El señor Mendoza solo quiere recuperar a su hija, señora. No es asunto suyo». La anciana asintió sumisamente, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «Por supuesto, solo me preocupo por la pequeña. Que tengan éxito en su búsqueda». En cuestión de minutos, las 3 camionetas negras se alejaban por el camino, dejando tras de sí nubes de polvo y un silencio tenso. Doña Carmen esperó hasta que el último vehículo desapareció de la vista antes de volverse hacia Miguel y Pablo. «Miguel, necesito tu ayuda», dijo con urgencia. «Y Pablo, por favor, olvida lo que vas a ver hoy, por el bien de una niña inocente». El cartero, que había observado toda la escena con creciente comprensión, asintió solemnemente. «No he visto nada, doña Carmen, y mañana estaré enfermo. No podré hacer mi ruta, quizás pasado tampoco». La anciana le dirigió una sonrisa agradecida antes de guiar a Miguel hacia el cobertizo. Cuando abrió la puerta, Lucía seguía en la misma posición, abrazada a Tormenta, con los ojos llenos de miedo. «Se han ido, mi niña», anunció doña Carmen, «pero no por mucho tiempo. Cuando descubran que las huellas son falsas, volverán. Tenemos que movernos rápido». Miguel, al ver a la niña y al caballo herido, abrió mucho los ojos, pero no hizo preguntas. Como si comprendiera instintivamente la gravedad de la situación, se limitó a asentir cuando doña Carmen le explicó lo que necesitaban hacer. «Mi camión tiene un compartimento oculto en la parte trasera», dijo finalmente, dirigiéndose a Lucía. «Lo usamos para transportar animales enfermos sin asustar a los demás. Creo que Tormenta cabrá allí, aunque será un poco estrecho». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Lucía, levantándose por fin de su rincón. «A casa de mi tía Rosario, en San Cristóbal, como habíamos pensado», respondió doña Carmen. «Miguel nos llevará. Es un viaje largo,
pero es nuestra mejor opción ahora. El joven ya estaba ocupado examinando la pata de Tormenta. Necesitará apoyo para subir al camión, y durante el viaje debemos asegurarnos de que su pata no sufra más daño. Trabajando juntos, improvisaron una rampa con tablones de madera para que Tormenta pudiera subir al camión con el menor esfuerzo posible. El animal, aunque evidentemente adolorido, se mostró cooperativo, como si entendiera que de esto dependía su supervivencia. Mientras tanto, doña Carmen entró rápidamente a la cabaña y regresó con un pequeño bolso de tela. «Ropa para ti, algo de comida para el camino y esto», dijo, sacando un pequeño medallón de plata del bolsillo de su delantal. «Era de tu madre. Me lo dio la última vez que la vi, como si presintiera que no volvería a buscarlo». Lucía tomó el medallón con manos temblorosas. Era un camafeo sencillo pero hermoso, con la imagen de una rosa grabada en el frente. Al abrirlo, encontró una diminuta fotografía donde aparecía ella, mucho más pequeña, junto a su madre, ambas sonriendo bajo un árbol florecido. «Ella te amaba más que a nada en este mundo», susurró doña Carmen, acariciando el cabello de Lucía. «Nunca lo olvides». Las lágrimas amenazaron con desbordarse de los ojos de la niña, pero no era momento para llorar. Con un movimiento rápido, se colgó el medallón al cuello y lo ocultó bajo su ropa. «Estamos listos», anunció Miguel, cerrando el compartimento donde habían acomodado a Tormenta con capas de paja para amortiguar los golpes del camino. «Pero debemos irnos ya. Esos hombres no tardarán en darse cuenta del engaño». «¿Engaño?», preguntó Lucía confundida. Doña Carmen sonrió con astucia. «Pablo creó un falso rastro de huellas esta mañana mientras tú dormías. Las hizo con unos viejos cascos que tenía guardados. Un truco antiguo, pero efectivo». El cartero, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Lucía. «Ten cuidado, pequeña. Y no te preocupes por doña Carmen. Me aseguraré de que esté bien». Lucía abrazó impulsivamente al hombre, luego a doña Carmen, quien la estrechó con fuerza contra su pecho. «Tu madre estaría orgullosa de ti», susurró la anciana. «Eres valiente, como ella lo fue». Con el tiempo apremiando, Lucía subió a la cabina del camión junto a Miguel, mientras doña Carmen ocupaba el asiento del copiloto. El motor rugió al encenderse y el vehículo comenzó a avanzar lentamente por el camino de tierra en dirección opuesta a la que habían tomado los hombres de Mendoza. «Tomaremos la ruta secundaria», explicó Miguel. «Es más larga, pero menos transitada. Con suerte, llegaremos a San Cristóbal antes del anochecer». Mientras el camión se alejaba, Lucía miró por la ventana trasera, contemplando cómo la pequeña cabaña de doña Carmen, su primer refugio, se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre los árboles. Un capítulo terminaba y otro, lleno de incertidumbres, comenzaba. El camión avanzaba lentamente por caminos secundarios, bordeando colinas y atravesando pequeños valles. Miguel conducía con cuidado, evitando los baches y las irregularidades del terreno para no sacudir demasiado a Tormenta en su compartimento. Cada cierto tiempo, Lucía se asomaba por la pequeña ventanilla que comunicaba con la parte trasera para asegurarse de que el caballo estuviera bien. «No te preocupes tanto», le dijo doña Carmen con voz tranquilizadora. «Tormenta es fuerte. Ha sobrevivido a cosas peores». Pero Lucía no podía evitar la preocupación. El caballo había arriesgado su vida por ella y ahora estaba sufriendo las consecuencias de esa valentía. La pata herida, el estrés de la huida, el confinamiento en un espacio reducido durante horas. Todo eso podría empeorar su condición. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó por tercera vez en la última hora. Miguel intercambió una mirada con doña Carmen antes de responder. «Todavía unas 4 horas, si todo va bien. Esta ruta es más larga,
pero es la única forma de evitar los puestos de control que seguramente tu padre ya habrá establecido en las carreteras principales. La mención de su padre hizo que Lucía se encogiera en su asiento. A pesar de la distancia que habían recorrido, sentía que no estaban lo suficientemente lejos. Guillermo Mendoza no era un hombre que se diera por vencido fácilmente, especialmente cuando sentía que su autoridad había sido desafiada. ¿Crees que nos estará buscando ahora?, preguntó en voz baja. Doña Carmen apretó la mano de Lucía con firmeza. Sin duda, mi niña, pero no pienses en eso ahora. Concéntrate en lo que viene, no en lo que dejamos atrás. El viaje continuó en relativo silencio durante la siguiente hora. El paisaje iba cambiando gradualmente. Los bosques densos daban paso a campos abiertos salpicados de pequeñas granjas y ocasionales pueblos. En uno de ellos, Miguel se detuvo brevemente para recargar combustible. «Quédense en el camión», instruyó antes de bajar. «Y si alguien pregunta, son mi abuela y mi prima. Vamos a visitar a unos parientes en San Cristóbal». Mientras esperaban, doña Carmen sacó un pequeño paquete de comida, tortillas, queso fresco y algunas frutas. Lucía, que no había comido nada sustancial desde la noche anterior, aceptó agradecida. «Come, necesitas fuerzas», dijo la anciana, observando con aprobación cómo la niña devoraba la comida. «Cuando lleguemos con Rosario, podrás descansar adecuadamente». «¿Cómo es tu sobrina?», preguntó Lucía entre bocados. «¿Crees que nos dejará quedarnos con ella?». «Rosario tiene un corazón tan grande como el cielo», respondió doña Carmen con una sonrisa nostálgica. Después de que quedó viuda hace 5 años, se dedicó a rescatar animales abandonados. Su granja es pequeña, pero siempre hay espacio para una criatura necesitada, sea humana o animal. La respuesta tranquilizó a Lucía, que comenzaba a preocuparse por cómo recibiría esta desconocida a una niña fugitiva y un caballo herido. La imagen de un lugar donde ambos serían bienvenidos le daba esperanza. Miguel regresó al camión con expresión preocupada. «Tenemos que movernos. Acabo de ver un cartel con tu foto en la tienda de la gasolinera. Están ofreciendo una recompensa por información». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Tan pronto? Pero si apenas han pasado unas horas». «Tu padre tiene influencia y dinero», respondió Miguel encendiendo el motor. «Puede hacer que las cosas sucedan rápidamente». Mientras el camión retomaba la marcha, Lucía notó que Miguel tomaba un desvío no planificado, internándose por un camino aún más estrecho y menos transitado. «¿Por qué vamos por aquí?», preguntó doña Carmen, también sorprendida por el cambio de ruta. «El encargado de la gasolinera me hizo demasiadas preguntas», explicó Miguel, con la mirada fija en el camino. «Quería saber quiénes eran ustedes, por qué viajábamos en un camión de ganado sin animales visibles. No me gustó su actitud. Prefiero no arriesgarme a que llame a la policía, o peor aún, a los hombres de Mendoza». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Lucía. La red de su padre se estaba estrechando a su alrededor más rápido de lo que habían anticipado. «Este camino nos llevará por la sierra», continuó Miguel. «Es más difícil, pero menos vigilado. Sin embargo, añadirá al menos 2 horas más a nuestro viaje». «¿Tormenta podrá soportarlo?», preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. «Haremos paradas para que descanse», aseguró Miguel, «y tengo medicina para el dolor que podemos darle». El camino se volvió cada vez más escarpado a medida que ascendían por la sierra. El viejo camión se esforzaba en las pendientes, su motor protestando con ruidos preocupantes. La vegetación cambiaba, volviéndose más escasa y resistente. El aire, más fresco, se colaba por las ventanillas entreabiertas, trayendo consigo el aroma de pinos y tierra húmeda. Después de 1 hora de ascenso,
Miguel detuvo el camión en un pequeño claro con vista al valle que habían dejado atrás. Era un punto elevado desde donde podían ver kilómetros a la redonda, incluida la carretera principal que habían evitado. «Descansaremos aquí unos minutos», anunció, «y revisaré cómo está Tormenta». Lucía bajó rápidamente del vehículo y corrió hacia la parte trasera. Cuando Miguel abrió las puertas, encontraron a Tormenta acostado sobre la paja respirando con dificultad. La pata herida parecía más inflamada que antes, y el animal tenía los ojos parcialmente cerrados, como si estuviera agotado o adolorido. «Tormenta», exclamó Lucía entrando en el compartimento y arrodillándose junto al caballo. «¿Qué le pasa? ¿Por qué está así?» Miguel examinó al animal con manos expertas, palpando la pata herida y comprobando su temperatura y respiración. «El viaje ha sido duro para él», explicó finalmente. «La inflamación ha empeorado con el movimiento y probablemente tiene fiebre. Necesita descansar adecuadamente, no seguir en este camión». Doña Carmen, que se había acercado también, miró al horizonte con expresión preocupada. «Pero no podemos quedarnos aquí, no es seguro». «Hay un viejo refugio de pastores a unos kilómetros», dijo Miguel, señalando hacia una colina cercana. «Lo he usado en otras ocasiones cuando transporto ganado y se avecina una tormenta. Podríamos pasar la noche allí, darle a Tormenta el descanso que necesita y continuar al amanecer». La idea de detenerse, de dejar de avanzar cuando su padre estaba tras ellos, aterrorizaba a Lucía. Pero la condición de Tormenta no dejaba muchas opciones. El caballo había llegado al límite de su resistencia. «¿Estará seguro el refugio?», preguntó acariciando suavemente el cuello de Tormenta. «Es remoto, difícil de encontrar si no conoces estas montañas», aseguró Miguel. «Y tiene un corral donde Tormenta podrá estar más cómodo que en este compartimento». La decisión fue tomada rápidamente. Miguel volvió al volante y condujo el camión por un sendero apenas visible que serpenteaba entre rocas y árboles achaparrados. Media hora después, llegaron a una construcción de piedra semiescondida entre la vegetación, una cabaña rústica con un pequeño corral adyacente. El refugio era básico pero funcional. Una habitación principal con una chimenea, una pequeña mesa con bancos y varios camastros cubiertos con mantas gastadas. El corral, aunque pequeño, estaba limpio y protegido del viento por un cobertizo de madera. Entre los tres, ayudaron a Tormenta a descender del camión y lo acomodaron en el corral con agua fresca y algo de forraje que Miguel llevaba en su vehículo. Doña Carmen preparó una cataplasma con las hierbas medicinales que había traído y la aplicó en la pata inflamada, mientras Lucía sostenía la cabeza del caballo, susurrándole palabras de aliento. «Lo estás haciendo muy bien», le decía, acariciando su frente. «Pronto estarás mejor, te lo prometo». Cuando terminaron de atender a Tormenta, entraron a la cabaña. Miguel encendió un pequeño fuego en la chimenea, teniendo cuidado de que no produjera demasiado humo que pudiera delatarlos. Doña Carmen preparó una cena sencilla con las provisiones que habían traído, mientras Lucía vigilaba a Tormenta a través de la ventana que daba al corral. La noche caía sobre las montañas, envolviendo el refugio en una oscuridad casi completa, apenas mitigada por la luz de la luna creciente y el resplandor tenue del fuego. A pesar del cansancio, Lucía se resistía a dormir. Cada ruido, cada sombra, le hacía pensar que los hombres de su padre los habían encontrado. «Debes descansar», le dijo doña Carmen, acercándose con una manta. «Mañana nos espera otro día difícil». «No puedo», confesó Lucía. «Cada vez que cierro los ojos veo a mi padre. Siento que nos va a encontrar, que nunca estaremos realmente a salvo». La anciana se sentó junto a ella, pasando un brazo por sus hombros. «El miedo es natural, mi niña, pero no debes dejar que te consuma.
Tu madre también tuvo miedo, pero encontró la fuerza para enfrentarlo, y tú tienes esa misma fuerza dentro de ti. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra del refugio. Miguel se había quedado dormido en uno de los camastros, su respiración profunda y regular, contrastando con la vigilia inquieta de Lucía y doña Carmen. La anciana preparaba más medicina para Tormenta, machacando hierbas en un pequeño mortero que había encontrado entre los utensilios abandonados de la cabaña. ¿Por qué dijo que mi madre encontró la fuerza para enfrentar su miedo?, preguntó Lucía de repente, rompiendo el silencio. Si al final no pudo escapar. Doña Carmen dejó su tarea y se sentó junto a la niña, sus manos arrugadas descansando sobre las hierbas machacadas. Tu madre fue valiente de muchas maneras, Lucía. Quizás no logró escapar físicamente, pero nunca permitió que tu padre quebrara su espíritu. Incluso en sus peores momentos, ella mantuvo viva la esperanza, por ti. Pero si hubiera escapado antes, si me hubiera llevado con ella. La vida no se trata de y sí, mi niña, interrumpió suavemente doña Carmen. Se trata de lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Tu madre te amó cada día de su vida y al final estaba dispuesta a arriesgarlo todo por protegerte. Eso es lo que debes recordar de ella. Lucía asintió, sus dedos jugando inconscientemente con el medallón que colgaba de su cuello. A veces creo que la estoy olvidando, confesó en un susurro. Su rostro, su voz, se vuelven borrosos en mi memoria. Doña Carmen tomó el medallón entre sus dedos, abriéndolo para revelar la pequeña fotografía en su interior. Por eso existen cosas como esta, dijo señalando la imagen, para que nunca olvidemos. Y hay algo más que debes saber. La anciana se levantó con cierta dificultad y buscó en el bolsillo de su falda, extrayendo un pequeño papel doblado. Tu madre me dio esto la última vez que nos vimos, explicó entregándole el papel a Lucía. Me hizo prometer que si algo le sucedía, encontraría la manera de dártelo cuando fueras mayor. Creo que ahora es el momento. Con manos temblorosas, Lucía desdobló el papel. Era una carta escrita con la letra elegante y pulcra que reconoció como la de su madre. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que no pude estar contigo como había planeado. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Sé que debes tener tantas preguntas, tanto dolor. Quisiera poder abrazarte y decirte que todo estará bien. Hay cosas sobre tu padre que nunca quise que supieras, cosas oscuras que me aterrorizaron cuando finalmente las descubrí. He cometido errores. El mayor de ellos fue no protegerte de él cuando aún podía, pero ahora estoy tratando de corregir eso. En un lugar seguro, he dejado pruebas de sus actividades ilegales, documentos que podrían destruirlos si llegaran a las autoridades. Es mi seguro, mi forma de asegurarme de que, si algo me pasa, tú tendrás la oportunidad de ser libre de él. Doña Carmen sabe dónde encontrar todo. Confía en ella. Es la persona más valiente y leal que he conocido. Nunca olvides que eres fuerte, Lucía, más fuerte de lo que yo fui. Y nunca dejes de luchar por tu libertad. Te amo con todo mi corazón, hoy y siempre, mamá. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía cuando terminó de leer. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de rabia, de determinación recién descubierta. ¿Dónde están esas pruebas?, preguntó, mirando a doña Carmen con intensidad. En una caja de seguridad en el Banco de San Cristóbal, respondió la anciana. Isabel me dio la llave y los documentos necesarios para acceder a ella. Están escondidos en casa de Rosario. Pero, ¿por qué no las usaste después de su muerte? ¿Por qué permitiste que me quedara con él todos estos años? La pregunta estaba cargada de dolor, pero doña Carmen no se inmutó. Lo intenté, Lucía.
Fui a la policía con lo poco que sabía, pero nadie quiso escuchar a una anciana sin pruebas concretas contra uno de los hombres más poderosos de la región. Y sin acceso a ti, sin forma de protegerte, usar esas pruebas habría sido ponerte en un peligro aún mayor. Lucía comprendió entonces la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo su libertad personal o la seguridad de Tormenta. Era la justicia por su madre, la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Cuando lleguemos a San Cristóbal, dijo con una determinación que sorprendió incluso a doña Carmen, quiero esas pruebas. Quiero que todos sepan quién es realmente Guillermo Mendoza. La anciana asintió, una pequeña sonrisa de orgullo en sus labios. Eres tan parecida a tu madre, murmuró. Tienes su misma luz en los ojos cuando te decides a luchar. Un ruido proveniente del corral interrumpió su conversación. Lucía se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Tormenta estaba de pie, moviéndose inquieto, sus orejas erectas como si hubiera detectado algo. Algo no está bien, susurró Lucía, sintiendo que su corazón se aceleraba. Miguel, despertado por el movimiento, se acercó rápidamente. Apagó la pequeña lámpara que iluminaba la habitación y escuchó atentamente. Vehículos, dijo finalmente, a lo lejos, pero acercándose. Los tres contuvieron la respiración, esforzándose por captar cualquier sonido en la noche. Efectivamente, el débil rugido de motores podía percibirse ahora, reverberando contra las montañas. ¿Crees que sean ellos?, preguntó Lucía, el miedo evidente en su voz. No podemos arriesgarnos a averiguarlo, respondió Miguel, ya moviéndose para recoger sus cosas. Tenemos que irnos ahora. ¿Pero cómo nos encontraron?, preguntó doña Carmen, ayudando a reunir las pocas pertenencias que habían traído. El encargado de la gasolinera, dedujo Miguel. Debió llamar en cuanto nos fuimos. Si les dijo qué dirección tomamos, habrían concentrado su búsqueda en esta área. Mientras recogían apresuradamente, Lucía corrió al corral para preparar a Tormenta. El caballo parecía más alerta que antes, aunque seguía favoreciendo su pata herida. ¿Podrá viajar?, preguntó doña Carmen acercándose con las hierbas medicinales que había preparado. No tiene opción, respondió Lucía, ayudando a la anciana a aplicar el remedio en la pata inflamada. Ninguno de nosotros la tiene. Miguel apareció con las riendas improvisadas que habían usado antes. El camino por el que vinimos es demasiado visible, dijo, señalando hacia la dirección de donde provenían los sonidos de motores. Tendremos que continuar a pie, al menos hasta que estemos lo suficientemente lejos. Conozco un sendero que solo usan los pastores de cabras. Es difícil, pero nos llevará a un valle donde podemos retomar la ruta hacia San Cristóbal. ¿A pie?, doña Carmen miró a su alrededor con preocupación. La noche es oscura, el terreno peligroso. Tengo una linterna, respondió Miguel, y la luna nos dará algo de luz. Es nuestra única opción ahora. No había tiempo para debates. Los sonidos de vehículos se hacían cada vez más claros, indicando que sus perseguidores estaban a menos de 1 kilómetro. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Miguel ayudó a Lucía a montar a Tormenta, asegurándose de que la niña estuviera bien sujeta. Luego asistió a doña Carmen, que a pesar de su edad, demostró una agilidad sorprendente al trepar por las rocas que marcaban el inicio del sendero. ¿Y el camión?, preguntó Lucía, mirando hacia atrás. Tendrá que quedarse, respondió Miguel. El ruido del motor nos delataría de inmediato. Además, por este sendero no podría pasar. El pequeño grupo comenzó su ascenso por el estrecho camino que serpenteaba entre rocas y árboles achaparrados. Lucía iba a la cabeza, montada en Tormenta, que avanzaba con cautela pero determinación. Doña Carmen seguía, apoyándose ocasionalmente en Miguel,
que cerraba la marcha mirando constantemente hacia atrás. La noche era fría en las alturas y el viento silbaba entre las rocas, llevando consigo el eco lejano de voces y motores. Los hombres de Mendoza habían llegado al refugio. Pronto descubrirían el camión abandonado y comenzarían a rastrear sus huellas. Más rápido, susurró Miguel, ayudando a doña Carmen a superar un tramo particularmente empinado. Necesitamos alcanzar la cresta antes de que empiecen a seguirnos. Lucía acarició el cuello de Tormenta, animándolo silenciosamente. El caballo, como si entendiera la urgencia de la situación, aceleró su paso a pesar del dolor evidente que le causaba cada movimiento. El sendero se volvía más estrecho y traicionero a medida que ascendían. La luz de la luna, aunque útil, apenas iluminaba lo suficiente para distinguir los contornos del camino. Miguel usaba su linterna con extrema precaución, encendiéndola solo en los tramos más peligrosos y apagándola inmediatamente después, temeroso de que el haz de luz pudiera delatarlos a sus perseguidores. Doña Carmen respiraba con dificultad, el esfuerzo de la subida pasando factura a su cuerpo envejecido, pero no se quejaba ni pedía descanso. Cada pocos minutos se detenía brevemente para recuperar el aliento y luego continuaba con una determinación que Lucía encontraba admirable. Ya casi llegamos a la cresta, anunció Miguel en un susurro, señalando hacia una línea oscura que se recortaba contra el cielo estrellado. Desde allí podremos ver el valle y tendremos mejor idea de cuán cerca están. Tormenta, por su parte, demostraba una resistencia sorprendente. A pesar de su pata herida, avanzaba con firmeza, colocando cada casco con precisión calculada en el terreno inestable. Lucía podía sentir los músculos del animal tensarse con cada paso, pero también percibía su determinación inquebrantable. «Eres increíble», le susurró al oído, «el caballo más valiente que he conocido». Cuando finalmente alcanzaron la cresta, todos se detuvieron para recuperar el aliento. Desde esa altura, podían ver el refugio que habían abandonado, ahora iluminado por las luces de varias camionetas. Pequeñas figuras se movían alrededor, y el haz de potentes linternas barría el terreno circundante. «Están rastreando», murmuró Miguel, observando el movimiento sistemático de las luces. «No tardarán en encontrar el sendero». Como confirmando sus palabras, una de las luces se detuvo en la base del camino que ellos habían tomado. La luz se mantuvo fija un momento y luego comenzó a ascender, siguiendo el mismo trayecto que ellos habían recorrido. «Nos han encontrado», dijo doña Carmen, su voz tranquila a pesar de la gravedad de la situación. «Debemos continuar». El descenso por el otro lado de la cresta era aún más peligroso que el ascenso. El sendero, apenas visible, zigzagueaba entre rocas sueltas y pendientes pronunciadas. Un paso en falso podría significar una caída de varios metros. «Tormenta no podrá bajar por aquí con Lucía encima», advirtió Miguel, evaluando el terreno. «Es demasiado arriesgado». «Puedo caminar», ofreció Lucía, desmontando con cuidado. «Estaré bien». Pero apenas sus pies tocaron el suelo, Tormenta relinchó suavemente y dio un paso hacia el borde del sendero, como si estuviera evaluando el descenso por sí mismo. «¿Qué está haciendo?», preguntó doña Carmen, observando al caballo con curiosidad. Antes de que alguien pudiera responder, Tormenta hizo algo extraordinario. Con un movimiento deliberado, se recostó sobre sus patas delanteras, quedando en una posición que permitiría a Lucía montar nuevamente, pero con una distribución de peso diferente, más adecuada para el descenso. «¿Está ofreciéndose a llevarme así?», preguntó Lucía, asombrada. Miguel asintió, una mezcla de sorpresa y admiración en su rostro. «He visto caballos entrenados a hacer esto en terrenos difíciles, pero nunca de forma espontánea. Este animal es realmente especial».
Con ayuda de Miguel, Lucía volvió a montar, esta vez sentada más atrás, permitiendo que Tormenta tuviera mayor libertad para maniobrar con sus patas delanteras. El caballo se levantó cuidadosamente y comenzó el descenso con pasos cortos pero seguros, eligiendo su camino con una inteligencia que parecía casi humana. Doña Carmen seguía, apoyándose en su bastón y en el brazo de Miguel cuando el terreno se volvía demasiado traicionero. El joven, por su parte, vigilaba constantemente hacia atrás, consciente de que los perseguidores se acercaban cada vez más. «Se están separando», informó en voz baja, observando cómo las luces de las linternas se dispersaban en diferentes direcciones. «Están cubriendo más terreno». La información añadió urgencia a su descenso. Avanzaban lo más rápido que el terreno y sus fuerzas les permitían, pero el miedo a ser descubiertos en cualquier momento pesaba sobre ellos como una nube oscura. Habían recorrido aproximadamente la mitad del descenso cuando el desastre golpeó. Tormenta, colocando una pata sobre lo que parecía terreno sólido, sintió cómo la roca cedía bajo su peso. En un instante, el caballo y Lucía se encontraron deslizándose por la pendiente, arrastrando piedras y tierra en su caída. Lucía gritó, aferrándose desesperadamente a la crin de Tormenta. El caballo, en un esfuerzo heroico por mantener el equilibrio, extendió sus patas en todas direcciones, buscando cualquier punto de apoyo. Finalmente, logró detenerse unos metros más abajo, su cuerpo cubierto de rasguños y su respiración agitada por el esfuerzo. «Lucía». Miguel bajó rápidamente hacia ellos, seguido por doña Carmen, que avanzaba con más cautela. «¿Estás bien?». La niña, aturdida pero ilesa, asintió. «Creo que sí, pero Tormenta». El caballo estaba claramente exhausto. Temblaba ligeramente, y su pata herida, que había soportado una presión extraordinaria durante la caída, parecía ahora incapaz de sostener su peso. «No puede continuar así», dijo doña Carmen, examinando al animal con preocupación. «Necesita descanso y atención inmediata». «No tenemos tiempo», respondió Miguel, señalando hacia la cresta, donde ya podían verse las luces de sus perseguidores. «Están demasiado cerca». Lucía acarició el cuello de Tormenta, sintiendo su pulso acelerado bajo sus dedos. «No voy a abandonarlo», declaró con firmeza. «Ha hecho demasiado por mí». Un silencio tenso cayó sobre el grupo mientras consideraban sus opciones. Fue Miguel quien finalmente habló, su voz calmada pero decidida. «Tengo una idea, pero es arriesgada». Minutos después, el plan estaba en marcha. Miguel y Lucía ayudaron a Tormenta a ocultarse en una pequeña hondonada protegida por arbustos, mientras doña Carmen preparaba rápidamente más de su remedio para la inflamación. «Esto le dará algo de alivio», explicó, aplicando la mezcla en la pata del caballo. «Pero necesita mucho más que hierbas ahora». Mientras tanto, Miguel había tomado una de las mantas que llevaban y la rasgaba en tiras largas. Con estas, creó un rastro falso que se alejaba del sendero principal, adentrándose en una zona rocosa hacia el norte. «Los hombres de tu padre seguirán este rastro», explicó a Lucía. «Pensarán que intentamos despistarlos tomando una ruta más difícil. Eso nos dará tiempo». «¿Y luego qué?», preguntó Lucía, sin apartar la mirada de Tormenta, que parecía algo más tranquilo después del tratamiento de doña Carmen. «En el valle hay una pequeña aldea», respondió Miguel. «Conozco a varias personas allí. Podemos conseguir un vehículo, tal vez incluso un remolque para Tormenta, y continuar hacia San Cristóbal por la carretera secundaria». «¿Y si nos están esperando en la aldea?», preguntó doña Carmen. «Guillermo tiene ojos en todas partes». «Es un riesgo que debemos tomar», admitió Miguel. «No podemos quedarnos aquí, y Tormenta no puede seguir por este terreno». Lucía asintió,
comprendiendo la gravedad de la situación. «Hagámoslo», dijo finalmente. «Confío en ti, Miguel». Con el falso rastro colocado, el grupo continuó su descenso, ahora con Miguel llevando a Tormenta por las riendas mientras Lucía caminaba a su lado, ofreciendo apoyo constante al caballo herido. Doña Carmen cerraba la marcha, sus ojos vigilantes mirando constantemente hacia atrás. El valle comenzó a abrirse ante ellos, un paisaje de campos cultivados y pequeñas granjas que se extendía bajo la luz plateada de la luna. A lo lejos, las luces dispersas de un pueblo indicaban su destino. «Mantengan los ojos abiertos», advirtió Miguel. «Estaremos más expuestos en terreno abierto». Mientras avanzaban, Lucía notó que doña Carmen parecía pensativa, su mirada perdida en las estrellas. «¿En qué piensa?», preguntó en voz baja. La anciana sonrió levemente. «En tu madre, en lo orgullosa que estaría de ti en este momento. Has demostrado más coraje en estas últimas 24 horas que muchos adultos en toda su vida». «Tengo miedo», confesó Lucía, «todo el tiempo». «El coraje no es la ausencia de miedo, mi niña. Es seguir adelante a pesar de él». Esas palabras acompañaron a Lucía mientras descendían los últimos metros hacia el valle, donde la siguiente fase de su huida los esperaba, junto con peligros que aún no podían imaginar. El amanecer comenzaba a asomar cuando el pequeño grupo alcanzó los límites de la aldea. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, revelando un modesto conjunto de casas de adobe y techos de teja, rodeadas de pequeños huertos y corrales. A esa hora temprana ya se podía ver actividad: campesinos preparándose para trabajar la tierra, mujeres encendiendo fogones, niños llevando cabras y ovejas a pastar. Miguel los guió con cautela por un sendero lateral, evitando la calle principal. Tormenta avanzaba con evidente dificultad, cada paso más lento y laborioso que el anterior. Lucía caminaba a su lado, apoyando ocasionalmente su cuerpo contra el flanco del caballo cuando éste parecía tambalearse. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó doña Carmen, su voz un susurro cansado después de la larga noche de caminata. «A casa de don Mateo», respondió Miguel. «Es un viejo amigo de mi padre, tiene una pequeña granja en las afueras y, lo más importante, una camioneta con remolque». Se detuvieron detrás de un granero abandonado para recuperar el aliento y evaluar su situación. Desde allí podían observar la aldea sin ser vistos. No había señales de las camionetas negras de los hombres de Mendoza, pero eso no significaba que no estuvieran cerca o que no hubieran enviado a alguien para vigilar el pueblo. «Tormenta no puede seguir así», dijo Lucía, notando cómo el caballo respiraba con dificultad, su cabeza colgando más baja de lo normal. «Necesita descansar, comida, agua limpia, y los tendrá», aseguró Miguel. «Pero primero debemos llegar a un lugar seguro». En ese momento, el sonido de un motor los alertó. Un viejo tractor se acercaba por el camino de tierra, conducido por un hombre mayor con sombrero de paja. Miguel se tensó por un instante, pero luego sonrió con alivio. «Es don Mateo», susurró. «Qué suerte, no tendremos que arriesgarnos a entrar más en el pueblo». Cuando el tractor pasó cerca del granero, Miguel salió de su escondite y llamó al hombre con un silbido bajo. El anciano frenó de inmediato, entornando los ojos para identificar quién lo llamaba. «¿Miguel?», preguntó con sorpresa. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Y quiénes son tus compañeros?». Miguel se acercó rápidamente al tractor, hablando en voz baja pero urgente. Explicó la situación de manera resumida, mencionando solo lo esencial: una niña en peligro, un caballo herido, hombres peligrosos persiguiéndolos. Don Mateo escuchó con atención, su rostro arrugado por el sol mostrando primero sorpresa, luego preocupación y finalmente determinación.
sin necesidad de más explicaciones, apagó el motor del tractor y descendió ágilmente para un hombre de su edad. «Síganme», indicó. «Mi casa está a menos de 1 kilómetro. Allí estarán seguros mientras preparamos lo necesario para que continúen su viaje». Con renovada esperanza, el grupo siguió a don Mateo por un sendero que bordeaba campos de maíz, manteniéndose ocultos de miradas curiosas. Tormenta, como si sintiera que el final de la odisea estaba cerca, reunió sus últimas fuerzas para seguir avanzando. La casa de don Mateo resultó ser una construcción modesta pero acogedora, con un amplio patio trasero donde varios animales pastaban tranquilamente. Un pequeño establo, limpio y bien ventilado, ofrecía el refugio perfecto para Tormenta. «Margarita», llamó don Mateo a su esposa, una mujer de rostro amable y cabello gris recogido en un moño. «Tenemos invitados que necesitan nuestra ayuda». Sin hacer demasiadas preguntas, doña Margarita acogió a los recién llegados con la hospitalidad propia de la gente de campo. Mientras don Mateo y Miguel acomodaban a Tormenta en el establo, ella preparó un desayuno sustancioso para Lucía y doña Carmen. «Coman, necesitan fuerzas», insistió, colocando platos de huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas y café caliente en la mesa de madera de su cocina. Lucía, aunque preocupada por Tormenta, se dio cuenta de lo hambrienta que estaba cuando el aroma de la comida llegó a ella. Comió con avidez, agradeciendo en silencio la bondad de estos desconocidos que arriesgaban su seguridad para ayudarlos. Doña Carmen, por su parte, entabló conversación con Margarita, explicándole con más detalle su situación y el plan de llegar a San Cristóbal. La mujer escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras. «Conozco a hombres como Mendoza», dijo finalmente. «Creen que el dinero y el poder les da derecho a todo, incluso a destruir vidas. Aquí estarán seguros por ahora». Después del desayuno, Lucía fue al establo para ver a Tormenta. El caballo descansaba sobre un lecho fresco de paja, mientras don Mateo y Miguel examinaban su pata herida. «La inflamación es severa», explicaba don Mateo, aplicando un ungüento de olor penetrante en la zona afectada. «Pero no hay fractura. Eso es una buena noticia. Con descanso adecuado y los cuidados correctos, debería recuperarse». «¿Cuánto tiempo necesitará?», preguntó Lucía, arrodillándose junto a Tormenta y acariciando su cuello. Los hombres intercambiaron miradas. «Semanas, tal vez meses para una recuperación completa», respondió don Mateo con honestidad. «Pero para que pueda viajar con relativa comodidad, 1 día o 2 de descanso harían una gran diferencia». Lucía sintió que su corazón se hundía. No tenían días. Cada hora que pasaban en un mismo lugar aumentaba el riesgo de ser descubiertos. «No podemos quedarnos tanto tiempo», dijo, expresando en voz alta lo que todos pensaban. «Mi padre no se detendrá hasta encontrarnos». Miguel asintió, su expresión grave. «Tendremos que continuar hoy mismo. Don Mateo ha accedido a prestarnos su camioneta y el remolque para caballos. No es ideal para Tormenta, pero es mejor que hacerlo caminar más». La mención del remolque pareció alertar a Tormenta, que levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si entendiera la conversación. «Es increíble cómo parece comprender todo», comentó don Mateo, observando al caballo con admiración. «En mis 50 años trabajando con animales, nunca vi uno tan consciente». Lucía sonrió, orgullosa. «Es especial. Me salvó la vida». Mientras preparaban todo para la partida, don Mateo salió al pueblo para verificar si había señales de los hombres de Mendoza. Regresó 1 hora después con noticias inquietantes. «Han estado aquí», informó, su rostro serio, preguntando en las tiendas, mostrando una foto de la niña y ofreciendo recompensa por información.
Nadie les ha dicho nada todavía, pero no podemos contar con el silencio de todos. Tienen que irse lo antes posible. La noticia aceleró los preparativos. Miguel y don Mateo adaptaron el remolque para que Tormenta pudiera viajar lo más cómodamente posible, añadiendo paja fresca y asegurándose de que hubiera suficiente ventilación. Doña Carmen y Margarita prepararon provisiones para el viaje: comida, agua, medicinas para Tormenta y mantas para el frío de la noche. Lucía pasó esos momentos junto a Tormenta, hablándole en voz baja, preparándolo para el viaje que les esperaba. Pronto estaremos a salvo, le prometía, aunque en su interior no estaba tan segura. Y cuando todo esto termine, encontraremos un lugar donde puedas recuperarte completamente, donde nadie vuelva a lastimarte. Cerca del mediodía, todo estaba listo. Con sumo cuidado, ayudaron a Tormenta a subir al remolque usando una rampa improvisada. El caballo cooperó admirablemente, como si entendiera la importancia de cada paso que daba. Cuando finalmente estuvo acomodado, Lucía subió con él, decidida a no separarse durante el viaje. Doña Carmen ocupó el asiento del copiloto en la cabina, mientras Miguel tomaba el volante. «Tomen la ruta que les indiqué», aconsejó don Mateo. «Es más larga, pero menos transitada. Con suerte, llegarán a San Cristóbal al anochecer». Doña Margarita se acercó a la ventanilla y entregó a Lucía un pequeño paquete envuelto en tela. «Un amuleto de protección», explicó con una sonrisa cálida. «Ha estado en mi familia por generaciones. Ahora es tuyo». Con palabras de gratitud y promesas de volver algún día, el grupo se despidió de la pareja que tanto los había ayudado. La camioneta arrancó suavemente, avanzando por el camino de tierra que los llevaría. Esperaban a la seguridad y la justicia que tanto anhelaban. Mientras se alejaban, Lucía observó a través de la ventana trasera del remolque cómo don Mateo y doña Margarita se hacían cada vez más pequeños en la distancia. Eran extraños que se habían convertido en aliados invaluables en cuestión de horas, recordándole que aún existían personas buenas en un mundo que a veces parecía dominado por la crueldad. Con esa reflexión en mente, se acomodó junto a Tormenta, preparándose para la última etapa de su viaje, sin saber que los momentos más peligrosos aún estaban por venir. El sol comenzaba a descender cuando divisaron las primeras casas de San Cristóbal en la distancia. La ciudad, asentada en un valle rodeado de montañas, se extendía como un mosaico de colores y tejados, con la imponente catedral destacándose en el centro. Para Lucía, que había pasado las últimas horas en el remolque junto a Tormenta, vigilando cada respiración del exhausto animal, la vista representaba la promesa de un final para su huida desesperada. «Ya casi llegamos», le susurró al caballo, acariciando su cuello. «¿Has sido tan valiente?». Tormenta respondió con un suave relincho, como si comprendiera la importancia del momento. A pesar del bamboleo constante del remolque y el dolor evidente que sentía, el animal había mantenido una calma sorprendente durante todo el trayecto. En la cabina, Miguel conducía con los ojos fijos en el camino, atento a cualquier señal de peligro. Doña Carmen, a su lado, sostenía un pequeño mapa donde había marcado la ubicación de la casa de su sobrina Rosario. «Está en las afueras, al norte de la ciudad», explicaba. «Tendremos que rodear el centro para evitar el tráfico y posibles ojos curiosos». Miguel asintió, tomando el desvío que la anciana le indicaba. La camioneta avanzaba ahora por un camino menos transitado que serpenteaba entre huertos y pequeñas fincas. El alivio comenzaba a instalarse en ellos cuando la pesadilla volvió a materializarse. Al girar en una curva, se encontraron de frente con un retén improvisado. 2 camionetas negras bloqueaban el paso, y varios hombres armados aguardaban junto a ellas. Entre ellos,
Con su característico traje impecable, estaba Ernesto. «Nos encontraron», exclamó doña Carmen, su rostro palideciendo. Miguel frenó bruscamente, evaluando sus opciones. Dar marcha atrás sería inútil. Seguramente habría más hombres cerrando su única vía de escape. «¿Qué hacemos?», preguntó, sus nudillos blancos de apretar el volante. En el remolque, Lucía había sentido el frenazo y se asomó por la pequeña ventana que comunicaba con la cabina. Bastó una mirada para comprender la situación. El miedo la paralizó por un instante, pero luego, como una oleada, la determinación tomó su lugar. «Tengo una idea», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Pero necesito que me ayuden». Mientras explicaba rápidamente su plan, Ernesto y sus hombres comenzaron a acercarse a la camioneta detenida. Sus movimientos eran cautelosos pero seguros, como depredadores que saben que su presa está acorralada. «Salgan del vehículo con las manos visibles», ordenó Ernesto, su mano apoyada en la pistola que llevaba al cinto. Miguel bajó lentamente, manteniendo las manos a la vista. Doña Carmen lo siguió, su expresión una mezcla de dignidad y desafío, a pesar del miedo que sentía. «¿Dónde está la niña?», preguntó Ernesto, escudriñando el interior de la cabina. «Aquí estoy», respondió Lucía, emergiendo del remolque por la puerta trasera. Su rostro mostraba una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. «No hace falta que amenaces a mis amigos. Iré contigo». Ernesto sonrió satisfecho. «Sabia decisión, señorita Mendoza. Su padre está muy preocupado por usted». «Estoy segura de que lo está», respondió Lucía con un tono que sorprendió a todos por su mordacidad. «Preocupado de que la verdad salga a la luz». La sonrisa de Ernesto vaciló. «No sé de qué habla, señorita. Ahora, suba a la camioneta. Tenemos un largo viaje de regreso». Lucía dio un paso adelante, pero se detuvo. «Antes necesito despedirme de Tormenta. Me ha salvado la vida. Le debo al menos eso». Ernesto pareció dudar, pero finalmente asintió. «2 minutos. Mis hombres la vigilarán». Con paso lento pero decidido, Lucía regresó al remolque, seguida por 2 de los matones de Ernesto. Al abrir la puerta trasera, Tormenta levantó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en ella. «Ha llegado el momento», susurró, acariciando su frente. Luego, con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo el amuleto que doña Margarita le había dado y lo ató a la crin del caballo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Tormenta, como si hubiera estado esperando esa señal, se incorporó con una energía que nadie habría esperado de un animal tan herido. Con un relincho poderoso que resonó en el aire, se abalanzó hacia la salida del remolque, derribando a los 2 hombres que vigilaban a Lucía. El caos se desató instantáneamente. Aprovechando la confusión, Miguel corrió hacia Ernesto, derribándolo antes de que pudiera desenfundar su arma. Doña Carmen, mostrando una agilidad sorprendente para su edad, se apresuró hacia Lucía, que ya había montado a Tormenta a pesar de la ausencia de silla. «Corre hacia la ciudad», gritó Miguel, forcejeando con Ernesto. «Busca a la policía. Nosotros los retendremos». Sin tiempo para dudar, Lucía guió a Tormenta por el camino que conducía al centro de San Cristóbal. El caballo galopaba con una determinación feroz, ignorando el dolor de su pata herida, como si entendiera que este último esfuerzo era crucial para su libertad definitiva. Detrás quedaba el sonido de la lucha, gritos y el rugido de motores cuando algunos de los hombres de Ernesto lograron reaccionar y comenzaron a perseguirlos en sus vehículos. Las calles de San Cristóbal aparecieron ante ellos, cada vez más concurridas a medida que se acercaban al centro. La gente se apartaba asombrada al ver pasar a la niña, montada en el majestuoso caballo negro que, a pesar de su evidente cojera, avanzaba con la gracia y velocidad de un animal salvaje.
«Necesito ayuda», gritaba Lucía a los transeúntes. «Por favor, necesito encontrar la estación de policía». Un anciano, conmovido por la desesperación en la voz de la niña, señaló hacia una plaza cercana. 2 cuadras más adelante, a la derecha. Lucía agradeció con un gesto y dirigió a Tormenta en esa dirección. Los vehículos que los perseguían tenían dificultades para avanzar por las estrechas calles llenas de peatones y puestos ambulantes, pero no se habían rendido. Cuando finalmente divisó el edificio de la policía, Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. Estaban tan cerca, pero en ese preciso instante, Tormenta trastabilló. El esfuerzo había sido demasiado para su pata herida, que finalmente cedía bajo la presión. Con un último impulso heroico, el caballo logró llegar hasta las escaleras de la estación antes de desplomarse, exhausto. Lucía desmontó rápidamente, acariciando su cuello mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo logramos, Tormenta», susurró. «Lo logramos juntos». Varios oficiales, alertados por el alboroto, salieron del edificio. Al mismo tiempo, las camionetas negras aparecieron en la plaza, deteniéndose bruscamente frente a la estación. Lo que siguió fue un torbellino de acontecimientos. Lucía, reuniendo toda su valentía, se identificó ante los policías y denunció los abusos de su padre, la muerte sospechosa de su madre y la persecución de la que habían sido objeto. Mencionó las pruebas guardadas en el banco, el testimonio de doña Carmen y la brutalidad con la que Mendoza trataba a quienes se atrevían a desafiarlo. Mientras hablaba, más personas se reunían a su alrededor. Ciudadanos curiosos, periodistas locales que habían captado la conmoción y finalmente Miguel y doña Carmen, que habían logrado liberarse y llegar hasta allí. El jefe de policía, impresionado por la coherencia del relato y la presencia de tantos testigos, ordenó que se verificaran las pruebas mencionadas y que se protegiera a la niña y sus acompañantes. Los hombres de Ernesto, superados en número y conscientes de que la situación se les había escapado de las manos, optaron por retirarse discretamente. Solo Ernesto, capturado por Miguel, fue detenido para interrogatorio. En las horas siguientes, Tormenta recibió atención veterinaria urgente mientras Lucía, acompañada por doña Carmen, fue llevada a un lugar seguro donde pudo descansar por primera vez en días, sin el temor de ser descubierta. Las pruebas que Isabel había dejado resultaron ser devastadoras. Documentos que evidenciaban el lavado de dinero de Mendoza, testigos del abuso que había sufrido, e incluso un video donde ella misma relataba su miedo a ser asesinada por su esposo. Era más que suficiente para iniciar una investigación formal y emitir una orden de arresto contra Guillermo Mendoza. Un mes después, Lucía contemplaba el atardecer desde el porche de la casa de Rosario, donde ahora vivía. A su lado, Tormenta pastaba tranquilamente en un prado cercano, su pata casi completamente recuperada gracias a los cuidados constantes y el descanso adecuado. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo doña Carmen, sentándose junto a ella con una taza de té caliente. «Has conseguido lo que ella siempre soñó, libertad y justicia». Lucía asintió, sus ojos fijos en Tormenta. «No lo habría logrado sin él, ni sin usted». La noticia de la detención de Guillermo Mendoza, uno de los hombres más poderosos de la región, había causado sensación en todo el país. Las investigaciones habían destapado una red de corrupción que implicaba a políticos y empresarios de alto nivel. La historia de Lucía, la niña salvada por un caballo herido, se había convertido en símbolo de esperanza para muchos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucía, una pregunta que había estado en su mente durante días. «Ahora», respondió doña Carmen con una sonrisa serena, «comienza tu verdadera vida, una vida donde tú y Tormenta podrán sanar juntos, donde podrás ser simplemente una niña.
donde podrás construir recuerdos felices para reemplazar los dolorosos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Lucía sintió una paz que creía haber olvidado. Tormenta se acercó cojeando ligeramente, apoyando su cabeza en el hombro de la niña, como había hecho tantas veces durante su odisea. «Somos libres», susurró Lucía, abrazando el cuello del animal que había arriesgado todo por salvarla. «Ambos somos finalmente libres». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Cristóbal, la promesa de un nuevo comienzo nunca había parecido tan real y tan hermosa.